después de la persona del Espíritu Santo, la persona que más me estimula, me anima, es el apóstol Pablo, porque uno puede ver a un hombre de carne y hueso como nosotros, un hombre con aciertos y con desaciertos, un hombre que tuvo un encuentro con Dios transformador, transformante, porque todo encuentro con Dios es transformador y transformante, y todo aquel que dice que se encontró con Dios indefectiblemente tiene que ser transformado, tenemos que ser transformados, ¿verdad? Lo que va transformando nuestra vida, como cantamos, de gloria en gloria, quiero que me bien entiendan, no son los... Alguno puede decir, lo que va a decir, entonces el culto no es importante. El culto es muy importante. Nosotros tenemos que reunirnos para darle culto al Señor. Pero lo que transforma realmente nuestra vida, son los encuentros con Dios. Amén. Todo encuentro con Dios es transformador y cada encuentro que tenemos con Él constante, continuo, a diario, nuestra vida va siendo transformada. Y uno puede ver en el apóstol Pablo a alguien que se encontró con el Señor Jesús ya resucitado, camino a Damasco, persiguiendo a los primeros cristianos, y allí tiene un encuentro donde es transformado de un perseguidor de la iglesia, de un blasfemo, como él dice de sí mismo, de un abortivo, él dice así de sí mismo, en un discípulo del Señor y en un apóstol de Jesucristo. El apóstol a los gentiles. Y a mí me gusta decir siempre que este es el apóstol número 13. Este es el que escogió Dios, no el que escogieron los hombres. Porque después de que Judas se suicidara como consecuencia de su pecado y su traición al Señor, dice que los discípulos echaron suerte y la suerte recayó sobre Matías. ¿Y cuántas veces aparece Matías en la Escritura? Creo que nunca más, ¿no? Porque ese es el que escogieron y echaron suerte los discípulos. Este es el que escoge Dios. El que nadie lo tenía en sus planes, pero estaba en el corazón de Dios, ¿verdad? Un tipo que nadie hubiese pensado que iba a ser lo que fue, pero en ese encuentro con Dios fue tan transformador, tan transformante, que fue transformado en un discípulo de Jesucristo, en apóstol de Jesucristo, y la mayor revelación que nosotros tenemos en la Escritura la tenemos por Él. O sea, el Espíritu Santo, ministrando la vida de Pablo, quedó registrado en lo que nosotros llamamos las cartas apostólicas. Y lo tenemos a través de este hombre. Este hombre, aciertos, desaciertos, debilidades, desalientos y desánimos, porque la palabra dice que en un momento se desconsoló de tal manera que Dios lo tuvo que consolar con la llegada de Tito, y Tito era un discípulo de Pablo, un discípulo del Señor Jesús, y Tito era un porotito al lado de Pablo, no era nada, era una cosa, ¿verdad? Si uno, la verdad no deberíamos medir así, pero uno mide la magnitud del ministerio del apóstol Pablo, y él llega a decir que Dios que consuela a los humildes me consoló con la llegada de Tito, un hermano, no un ángel, no un serafín, no un querubín, sino un hermano, y Dios lo consoló. En otro momento él dice que para que no se le añada tristeza sobre tristeza, Dios libró a un hermano que estaba enfermo de muerte y Dios lo guardó. Y dice, es para que no se añada tristeza sobre tristeza en mi vida. Un hombre que fue trajinado en las dificultades y en los sufrimientos. Cuando uno puede ir a la Escritura y encontrar allí los sufrimientos del apóstol Pablo como siervo de Jesucristo, uno encuentra ahí un hombre trajinado. No es que sufrió una vez, bueno, en aquella oportunidad me pasó un coche por arriba por servir al Señor, y después, no, uno agarra la vida del apóstol Pablo trajinado por situaciones dolorosas, abandono, traiciones, azotado, perseguido, y cómo Dios usó su vida
y cómo el Evangelio del Señor corrió de tal manera a través de este hombre. Los que gobernaban en esa época dijeron acerca del apóstol Pablo: este hombre es una plaga. Así definen los que gobernaban en esa época de este hombre, una plaga. Él y los hermanos de la primera iglesia trastornaron al mundo con esta doctrina. Y dice la Escritura: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo con esta doctrina? A mí me estimula, me anima la vida del apóstol Pablo. Y yo quisiera hablar rápido de algunas cositas acerca del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 5, él escribe: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Porque cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Y tuvimos conflictos externos. Bueno, uno puede leer la Escritura y darse cuenta de los conflictos que les tocó atravesar. Y dice: y cuando hay conflictos externos comienzan a haber temores internos. ¿Verdad? Cuando empezamos a tener conflictos externos, empieza a llenarse nuestro interior de temores, de incertidumbre, de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo voy a seguir? Todos esos temores comienzan a ganar lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el apóstol Pablo lo dice así: fuimos atribulados en todo, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero él escribe en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, Primera de Corintios 15, 58, es el mismo hombre que escribe. El mismo que dijo: de afuera conflicto, de adentro temores, en todo fuimos atribulados, y ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Él escribe ahora en el versículo 58 del capítulo 15 de Primera de Corintios: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es el mismo hombre trajinado por las dificultades, trajinado por los problemas, llenos de conflictos externos y lleno tal vez de temores internos, incertidumbre, que ahora está escribiendo y les dice: hermanos míos, estad firmes y constantes. No se puede estar o ser constante si primero no se está firme. Firmes y constantes. Y como consecuencia de vuestra firmeza y de vuestra constancia, creciendo en la obra del Señor, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están bajo control, cuando nada se escapa a nuestro control. Así dice. Siempre. Y siempre significa en cualquier circunstancia que nos toque atravesar, en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez, en gozo o en tristeza, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo esto es lo que tienen que saber: que todo vuestro servicio, que todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Qué pasa? Que a veces por ahí los que ya hace años que venimos ahí caminando, a veces se te cruza, pero
y todo el tiempo invertido acá y el tiempo invertido allá y el tiempo, parece que no es en vano. La palabra dice no es en vano, no es en vano. Lo que fue puesto, lo que fue sembrado, la palabra que fue dicha, la palabra que fue puesta ahí, el Señor dice que toda palabra que sale de su boca no va a volver vacía. Y que aquel que pusiste palabra, pusiste amor, pusiste servicio, pusiste lágrimas, en algún momento dará su fruto. Y si no dará su fruto en esa persona porque esa persona no quiere, tener la certeza de que estuviste haciendo lo que Dios realmente quiso. Los resultados no dependen de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero este no es mi tema. ¿Qué es lo que tenía este hombre? Bueno, yo quiero hablar rápido, es lo que compartí con los muchachos el día miércoles. ¿Qué tenía este hombre que lo hacía que, a pesar de las dificultades, los conflictos, los temores, las tribulaciones, podía animar, estimular, ser un modelo? Él fue el que le dijo a Timoteo: sé imitador de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué es lo que tenía? Obviamente tenía a Cristo. Ese encuentro transformador con el Señor Jesús cambió su vida radicalmente. Pero para definir más puntualmente algunas cosas, yo digo, este hombre tenía un fundamento claro en su vida. Estaba bien fundamentado, tenía fundamento. Cuando alguien no tiene fundamento, es como yo le daba este ejemplo, como un árbol que no tiene raíz, que está plantado, que está ahí, uno lo ve como si estuviera bien. Yo en una oportunidad me apoyé en un árbol y sin darme cuenta, el árbol parecía que estaba bien. Me apoyé y lo moví, se movió. Porque no tenía buenas raíces. Alguien que no tiene fundamento es alguien que no tiene raíces. La palabra de Dios dice que tenemos que ser arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados, buenas raíces, buenos cimientos. Y este hombre tenía fundamento. Claro, uno puede decir, ¿cómo vos me podés decir que tenía buen fundamento? Porque Él es el que escribe. Él es el que escribe. No se puede poner otro fundamento del que ya está puesto, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Y dice también que tenemos que estar fundamentados en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la principal piedra que sostiene todo el edificio, Cristo mismo. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, o en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, no se puede poner otro fundamento. Su vida estaba fundamentada. Una vida sin fundamento es como un árbol que no tiene raíz. Hablábamos, es como un matrimonio que no tiene pacto. ¿Verdad? Uno puede llamar a un matrimonio sin pacto matrimonio. No es un matrimonio, es un concubinato, pero no un matrimonio. Un matrimonio que tiene pacto, que sabe que lo que sustenta la unión matrimonial no es el amor erótico, ni el amor filial, sino lo que sostiene al matrimonio es la voluntad comprometida, el pacto hecho delante de Dios como el único testigo más importante. No tener fundamento es como un barco que no tiene ancla, que puede ser llevado de aquí para allá. Y la palabra de Dios dice que podemos llegar a movernos de un lado para el otro, llevado por cualquier viento de doctrina y por estrategias de hombre. Este tenía buen fundamento. Estos dos textos, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Efesios capítulo 2, versículo 20, nos hablan del fundamento que tenía este hombre. Su vida estaba fundamentada en Cristo.
Y nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida en la persona de Cristo y en la palabra de Dios, para ser inconmovible, porque hemos recibido un reino que es inconmovible y nuestra vida está puesta sobre la única roca inconmovible que es Cristo. Aquellos que fundamentan, que edifican su vida sobre la roca, dice que podrán venir lluvias, vientos y tempestades, pero esa vida, esa casa no sufrirá pérdida porque está fundamentada en la única roca inconmovible que es Cristo. Él es la roca inconmovible. Su persona, nuestra vivencia con Él constante y continua, y la palabra de Dios en nuestra vida como un ancla segura para que no seamos conmovidos. Mi hermano, vamos a estar en medio de un fuego cruzado. Estamos en medio de un fuego cruzado. Por un lado, el mundo, con todo lo que el mundo propone. Miren, antes el mundo no era que negaba a Dios. El mundo no negaba a Dios. Antes, hace algunos años atrás, el mundo decía, bueno, si no crees en Dios, cree en tantas otras cosas que hay, pero no negaba a Dios. Hoy vivimos en un mundo que niega absolutamente a Dios. Y no solamente niega, sino va contra todos sus principios y todos sus valores. Van en contra de la persona del Señor Jesús y de todos los valores del cristianismo. Y vamos a estar del otro lado, cruzados por el fuego de una iglesia liviana, de una iglesia light, donde no se habla de cruz, donde no se habla de renunciamiento, donde no se habla de entrega, donde no se habla de santidad. Y yo sé que tengo un problema con esto, que no, mis mensajes no son muy motivacionales, pero si yo voy al médico y el médico encuentra en mi vida un cáncer y me dice, para motivarme, tomate una aspirina, y bueno, yo me voy a terminar muriendo. Yo no tengo ninguna duda de que esto no es motivacional, pero que es la verdad. Y que vamos a estar cruzados entre dos fuegos. Por un lado, un mundo que va en contra de los valores cristianos y por otro lado, una iglesia light, superficial. Donde no hablemos de cruz, no hablemos de pecado, no hablemos de nada de eso. Hay que estar estimulado, hay que estar motivado, es un evangelio light, un evangelio conformista que va a mandar a muchos al infierno, pero conformes. Por eso es necesario tener buen fundamento, y este hombre tenía el fundamento bien puesto, bien claro. ¿Qué más tenía? Tenía experiencia con Dios. ¿Por qué digo que es tan importante la experiencia junto con el fundamento? Porque el fundamento sin experiencia solamente se transforma en religiosidad. En no hagas, no toques, no comas. Religiosidad. Este hombre tenía fundamento, pero tenía experiencia con Dios. Y la primera experiencia con Dios, ustedes me entienden cuando hablamos de experiencia, es el andar con Dios, el toque de Dios, la vivencia de Dios en nuestra vida. En lo personal, cuando nadie me ve, cuando estoy solo, ese encuentro con Dios. Donde podemos decir estuve con Dios y alguno te va a decir, pero ¿quién te quita lo bailado cuando te encontrás con Dios? ¿Quién puede decirte no te encontraste con Dios? ¿Quién pudo haberle dicho a Pablo en aquella primera experiencia camino a Damasco, no, lo que te pasó fue un surmenage, no te encontraste con Dios? Si toda su vida quedó no solamente transformada, sino ligada
con Dios. Cuando compartí esto en otra oportunidad, alguien vino llorando y me dijo: a mí me dieron el fundamento desde la cuna. Me dieron el fundamento, junto con la mamadera me dieron el fundamento, pero no tuve nunca una experiencia con Dios. Por eso es importante la experiencia, la vivencia. Dios es pura experiencia. Y este hombre tenía experiencia con Dios, y la primera experiencia la tuvo. Uno va a Hechos capítulo 9, allí la primera experiencia con Dios, aquel encuentro transformante y transformador con el Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué es esto? Experiencia. Experiencia con Dios. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, pero fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras que no son dadas a conocer a los hombres. Experiencia con Dios. La experiencia con Dios transforma, la experiencia con Dios cambia, la experiencia con Dios madura, la experiencia con Dios trae crecimiento. Cuando vemos que hay enanos espirituales que no crecen, no se desarrollan, no maduran en el conocimiento de Dios, uno puede ver que hay poca experiencia con Dios, poco encuentro con Dios, poco contacto con Dios. El fundamento y la experiencia importante en nuestra vida. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, ahí el apóstol Pablo dice algo más: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El fundamento sin la experiencia termina matando. Pero el fundamento, junto con la experiencia, con la plenitud del Espíritu, con la guía del Espíritu, hacen a un hombre o una mujer cabal, fundamentada, equilibrada, madura, que crece, que se desarrolla en el conocimiento de Dios, y cada día va expresando más en su vida el carácter de Cristo. Amén. ¿Qué más tenía? 2 cosas más y termino. Tenía revelación. Tenía fundamento, tenía experiencia. Cuando uno está bien fundamentado y tiene una experiencia con Dios continua, Dios empieza a revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Y revelación es como correr. Yo me acuerdo antes cuando teníamos una máquina de sacar fotos y comprábamos un rollo, ¿se acuerdan? No podía sacar el rollo porque se velaba. ¿Qué pasaba? No se veía. Revelación es que se pueda ver lo que antes no se veía. Y a Dios se lo conoce por revelación, no se lo conoce a través del intelecto. Yo puedo pensar a Dios, no significa que no puedo razonar a Dios. Puedo pensar, puedo razonar a Dios, puedo pensar, puedo razonar la palabra hasta cierto punto. Después se sigue por la fe y se conoce a Dios por medio de revelación.
El apóstol Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de revelación y de sabiduría, no abre los ojos de nuestro entendimiento, nadie puede ver a Jesús Señor. Dice nadie puede llamar, no significa usar palabras como decir Señor, Señor, Señor. Significa que nadie puede ver el señorío de Cristo de tal manera que me ponga a mí por debajo de Él y a su servicio, tomando conciencia de que yo soy esclavo de Cristo. Nadie lo puede hacer a menos que el Espíritu de revelación y de sabiduría abra los ojos de nuestro entendimiento. A Dios se lo conoce por revelación. Y digo algo rápido. El hombre, todo objeto que quiere investigar, lo pone debajo de un microscopio. Y él se pone por arriba del objeto a investigar y lo investiga y saca conclusiones. Con Dios no es así. No puedo ponerme por arriba de Dios para procurar investigar a Dios y sacar mis propias conclusiones. Tengo que ponerme por debajo de Dios con un espíritu contrito y humillado, buscando el rostro de Dios para que Dios se revele a mi vida y revele su persona. Necesito una mayor revelación de la persona de Cristo en mi vida, una mayor revelación del Padre. Necesito una mayor revelación de la Escritura. ¿Qué pasa cuando leíste un texto 10 años seguidos y no te dijo nada, pero un día leíste ese texto y el texto se abrió? ¿Qué es eso? Revelación. Que solo lo da el Espíritu de revelación, que es el Espíritu Santo. Y que tengo que ponerme por debajo de Dios, no para investigar a Dios, sino para decirle, Señor, necesito que te reveles a mi vida. Quiero verte, quiero oírte, quiero conocer tu corazón. Necesito más revelación de tu persona, más revelación de tu palabra y necesito más revelación de mí mismo para ser consciente quién soy yo. Y cuando Dios viene con revelación, no solamente revela su persona. Cuando Él revela su persona, quedo desnudo, quedo expuesto yo y me doy cuenta quién soy. Un pobre, un incapaz, un débil, uno que erra constantemente, pero que a pesar de mis errores, y Dios me sigue amando y te sigue amando hasta el tope, siempre al palo. El amor de Dios nunca decae. Somos conscientes, por eso no podemos estar de otra manera delante de Dios cuando Él revela. No podemos estar de otra manera que no sea humillados, rendidos y conscientes. Nunca, nunca delante de Dios como aquel que merece, sino como el que debe. Y nunca delante de Dios como aquel que reclama, sino como aquel que suplica, como aquel publicano. Sé propicio a mí que soy un pecador. Fundamento, experiencia, revelación. Anotate este texto, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Lo vamos a leer, 2 Corintios 12, 7. Él habla ahí acerca de la revelación. Dice, y para que la grandeza, está hablando de sí mismo, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él dice, Dios trajo revelación, mucha, y para que yo no me suba arriba al pony y empiece a mirar al hermano desde arriba, porque ahora yo soy el que tengo la revelación y el otro es el que... ¿Pasa esto o no pasa? Digo algo que es importante. Cuando Dios se revela, nunca nos pone por arriba del hermano, nos pone por debajo. Y esto es un principio, esto lo digo entre paréntesis. Nunca el ministerio, ninguno de los ministerios son jerárquicos en la iglesia, sino son lugares de servicio.
Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son lugares jerárquicos que están por arriba de los demás, sino todo lo contrario, es la pirámide invertida, están por debajo para servir, para edificar a los santos. Jesús tomó la toalla y la palangana y lavó los pies de los discípulos y les dijo: ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo. Y les digo algo más: aquel que quiere ser el primero entre ustedes tiene que ser el servidor de todos, porque es una autoridad basada no en la jerarquía, sino en el servicio. Así que Pablo dice: para que no me exaltase desmedidamente a consecuencia de las revelaciones que había recibido, Dios puso en mi vida un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Fue tremendo, ¿no? Para que no te la creas, Pablo, para que no te subas arriba al pedestal, para que siempre tengas claro que hay que estar por debajo y no por arriba, para que siempre tengas claro que no es jerárquico, porque si hay alguno que aspira a jerarquía dentro de la iglesia, se equivocó de lugar. La jerarquía está en la empresa, en el club, pero nunca en la iglesia. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres arrepentidos que están dispuestos a servir como Cristo sirvió. Amén. Y él dice: para que no me exaltase desmedidamente a causa de las revelaciones. Último texto que habla de la revelación, Efesios capítulo 3, versículo 3. 3:3. Porque que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 3, que por, ¿cómo le fue dado? Por revelación. Ahora, yo no puedo generarla la revelación. Es prerrogativa de Dios. Dios se revela a quien quiere y como quiere. La buena noticia es que Dios se quiere revelar y quiere revelar su corazón, quiere revelar su persona, quiere revelar su palabra, quiere revelar sus planes a nuestra vida, quiere actualizar sus planes en nuestra vida. Esa es la buena noticia. Ahora yo puedo ir a buscar a Dios humillado, rendido, buscando su rostro, no sus cosas. Señor, revelate en mi vida. Se consigue en el encuentro con Dios, en el encuentro con Dios. Si no hay encuentros con Dios, el encuentro con Dios me pone en condición de que el que revela, me revele. Amén. Termino. Lo último que digo, ¿qué tenía este hombre? Tenía pasión y acción. Pasión y acción. No era un pusilánime. No era un reunionista, reunionero. No era un... No. No era un calientasilla, no. Por eso decían de él: este hombre es una plaga. Por eso decían estos que trastornan al mundo con esta doctrina. La palabra pasión significa acción de padecer, estar dispuesto a padecer. Otra definición de pasión es sentimiento violento de amor. Amaba violentamente, exageradamente a aquel que había salido al encuentro del camino a Damasco.
él escribe algo que a mí me gustó y me gusta siempre. Segunda de Corintios capítulo 12. Hay más textos, pero voy a dejar con este, porque este dice mucho. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14. Segunda de Corintios 12, 14 y después el 15. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué le quiso decir? No me interesa lo que ustedes tienen y lo que ustedes me puedan dar. No busco eso. Me interesa la vida de ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué tremendo este hombre. Con el mayor placer gastaré lo mío. Yo, lo mío es mío. La vida. Primero dice, con el mayor placer gastaré lo mío. Está hablando de bienes materiales. Porque después dice, y aún yo mismo me gastaré. No solamente son los bienes materiales que gastaré por amor de ustedes, sino que aún mi vida está puesta en esto. Voy a gastar lo mío y voy a gastar mi vida por amor de ustedes, aunque ustedes me amen. Tremendo. Digo, yo este pasaje lo quiero grabar en mi corazón y en mi mente. Todo el tiempo. ¿De quién aprendió? De Cristo. De la misma persona del Señor Jesús, que no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, fue hacia abajo. ¿Vieron hoy el mensaje? ¡Vamos hacia arriba! Es hacia abajo. ¿Por qué el Padre lo exaltó hasta lo sumo? Porque se humilló. Por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero primero hubo un descenso. Mi hermano, en el reino se sube descendiendo, parece una contradicción. Se sube yendo para abajo. Bueno, como en el reino de los cielos es el reino del revés, parece contradictorio. Se sube bajando. Se tiene autoridad sirviendo, no mandando. Qué loco, ¿no? Bueno, de pasada. El modelo por excelencia es Cristo. Y todo esto está en Cristo. Pero a mí me hace bien verlo a Pablo. Porque es un hombre como nosotros. Un hombre con dificultades, con desaliento, con desánimo. ¿Querés una vida de victoria? Si yo quiero una vida de victoria. Si quiero una vida que tenga cierta estabilidad espiritual. ¿Qué digo con estabilidad espiritual? No es que hoy un día estoy acá arriba porque emocionalmente estoy acá arriba y al otro día emocionalmente estoy acá abajo. No, una estabilidad espiritual es... El espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, pero los ojos y el corazón puestos en Dios. Y el espiritual sabe tomar la cruz cada día y negarse a sí mismo cada día para hacer la voluntad de Dios. Ese es el espiritual.
No es el que anda haciendo ala deltismo por el tercer cielo, temblando y está, va al almacén hablando en lengua. No, a ver, no digo que no hay que orar en lengua. Hay que orar en lengua, es un don para edificación personal. Pero el espiritual tiene los pies puestos sobre la tierra, camina la vida, enfrenta las dificultades, pero tiene el corazón y la mirada puesta en Dios. Y si queremos una vida estable en el Señor, una vida de victoria, una vida de madurez, tiene que haber fundamento, tiene que haber experiencia con Dios, tiene que haber revelación y tiene que haber pasión y acción. Todo lo que Dios trae a tu vida, hacelo, mi hermano. Hacelo. Todas las personas que Dios acerque a tu vida, amalas. Todas las personas que Dios traiga a tu vida con necesidad, asistilas. Y si fuera necesario, predica hablando. Pero cuando uno ama, sirve, se involucra, está predicando. Y si es necesario, anuncia a Cristo con la boca. Pero mejor es que lo vean en nosotros. Amén. Todo lo que Dios traiga a tu vida, míralo como de parte de Dios. No lo mires como una carga, como algo que te va a quitar tiempo, como algo que te va a restar beneficios, sino todo lo contrario. Estamos haciendo tesoros en los cielos y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es